¿Cómo estás, Lucho? Es un gran gusto estar contigo para conversar sobre los alcances y algunos temas específicos de este ya celebérrimo, tristemente, pero celebérrimo convenio regional de Escazú. Tengo entendido que esta semana tuviste en la Comisión de Relaciones Exteriores invitado conjuntamente con otros especialistas para formular el punto de vista tuyo. Tengo entendido también que en ese debate surgió un asunto importante, además de tu posición que ya la tenemos plenamente conocida, relativa a la constitucionalidad de este convenio regional y sobre la necesidad, en consecuencia, de modificar el texto de nuestra Carta Magna si fuera menester aprobarlo de todos modos. ¿Nos podrías informar más al respecto? Sí, cómo no. Primero, qué gusto saludarte. Angelito, ¿cómo estás? Primero debo saludar la línea democrática de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que preside el legislador Trujillo, porque ha cubierto o está cubriendo un espacio de consulta que no lo había hecho el gobierno. No solamente está invitando a diversas personas que de alguna manera están comprometidos con el tema, sino también que conozco que ha cursado invitación al Comando Conjunto de la Fuerza Armada, a la Policía Nacional y a los gobiernos regionales, por la simple razón que son sectores que tienen que ver unos con la soberanía e integridad territorial del Perú y el otro, en el caso de los gobiernos regionales, porque son no solo los que tienen que dar el visto bueno y autorizar las inversiones mineras, gasíferas o petroleras en su territorio, sino supervisar que se cumplan las normas medioambientales. Más bien resultó sorpresivo para todos que estos dos grupos no fueran invitados. Y en todo caso, si alguna sugerencia adicional podríamos hacer, es que se también inviten a la Asociación de Almirantes y Generales Retirados de las Fuerzas Armadas, que han emitido varios pronunciamientos sobre el tema, firmados por todos los comandantes generales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, de todos los tiempos. Entonces, yo debo saludar pues esta apertura democrática, porque muchas veces piensan que un tratado solamente debe ser visto o analizado por un grupo de especialistas o por diplomáticos. No es así. Un tratado afecta a todo el país en su conjunto. Dicho lo anterior, entro en el tema. Efectivamente, ¿no? Digamos, el punto más importante de la exposición fue que señalé con toda claridad que el tratado es inconstitucional, es decir, que violenta la Carta Fundamental del Perú, por una razón, porque el Tratado de Escazú señala, ¿no?, que la información, que la entrega de información a cualquier persona que la requiera debe ser sin costo alguno. Eso es lo que señala el Tratado de Escazú. Y la Constitución Política del Perú, en su artículo en su artículo segundo, inciso quinto, señala que debe ser con costo. Uno es sin costo, el otro es con costo. En consecuencia, hay una colisión constitucional. Y si se aprobara esto en el Congreso, tendría que ser en consecuencia, y tú lo conoces muy bien el tema, Angelito, en dos legislaturas ordinarias, no con el voto de 87 representantes en cada caso, lo cual es sencillamente imposible. Entonces, había primero que poner el tema con claridad, ¿no? De acuerdo. Faltó invitar a la gente que debió invitarse y se está invitando, no desde que lo he dicho yo, anteriormente. Y segundo, también acá hay una colisión constitucional que me gustaría que tú, que conoces con amplitud el tema, lo puedas explicar. De acuerdo. Sobre lo primero quiero decir que tengo un rumor, que espero que sea falso, que por ahí dicen que habría dado una orden por parte del gobierno a través del Ministerio de Defensa para que el Comando Conjunto ni los organismos de la Fuerza Armada puedan acceder a esta solicitud del Congreso de la República a emitir un pronunciamiento como corresponde. Repito, espero que esto sea falso y que en todo caso la Fuerza Armada, con la autonomía que tiene dentro del marco de la Constitución, haga uso legítimo de una atribución que en este caso no tiene ningún sentido que se desconozca, porque en última instancia lo que puede opinar la Fuerza Armada, lo sabemos todos, es una opinión de tipo ilustrativo, no vincula y por lo tanto no habría que tener temor alguno. Pero hay que estar preparados para eso,
Vamos a ir averiguando, te invito a hacerlo lo mismo, para ver si es que esta invitación del Congreso de la República a través de la Comisión del Ramo va a ser atendido o no oportunamente por los organismos de nuestra Fuerza Armada. Y en segundo lugar, yo quiero complementar lo que tú dices. El tema de costo sin costo no es un tema baladí. El establecimiento de un costo por parte de nuestra Constitución quiere decir, en buen romance, que se establece un límite racional para que ningún individuo, con ganas simplemente de molestar, le pida a todos los organismos del Estado cualquier tipo de documentación en volúmenes increíbles, y entonces, a partir de la norma, sin este límite, se quedaría sería degradada, y entonces se generaría un imposible, porque quien pide todo y se produce una tensión inconveniente. Por esa razón, la Constitución ha establecido, no con ánimo restrictivo, sino para poner un límite racional, de que aquel que tiene interés en solicitar una documentación debe pues sufragar el costo que implica este servicio especial. Pero no es así en Escazú, con lo cual vamos a tener la apertura a que cualquiera, y de modo indiscriminado e irracional, haga solicitudes que pueden trabar la marcha administrativa del gobierno. Creo que esa es la razón de ser, y coincido contigo de que ahí hay un bloqueo, una contradicción, que la única manera de ser resuelta es a través del mecanismo de reforma constitucional, que, como lo has dicho correctamente, implica una votación calificada en dos legislaturas, cosa veremos si se puede llegar a cabo, ¿no? Así es. El congresista Carlos Macías, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, intervino y dijo que esa observación era absolutamente correcta, que hay una colisión constitucional entre nuestra Carta Fundamental y el Tratado de Escazú. Luego hubieron algunos otros puntos que se señaló. El primero, que a todos nos ha parecido realmente extraño, que este tratado fuera elaborado o impulsado por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, un órgano que no es competente, no es especializado en el tema medioambiental. Para eso existe un programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del año 1972, o sea, hace 48 años, con una sede principal que queda en Nairobi, Kenia, y una sede regional que queda en Panamá. Es decir, este es el organismo especializado en medio ambiente de las Naciones Unidas, que simplemente no impulsó ni el tratado ni intervino en la redacción del mismo, pero sí lo hizo extrañamente la CEPAL. Un tratado, además, que casi es clonado del llamado Acuerdo de Dinamarca, ¿no? Que fue suscrito en el año 1988, hace ya la friolera de más de 20 años fue suscrito, ¿no? Y con los 3 puntos fundamentales, ¿no? Derecho a la información, derecho a la participación y derecho a la justicia. Bueno, exactamente repite eso el Tratado de Escazú, con la pequeña diferencia, o varias diferencias, que una tema es la realidad europea y otra es la realidad latinoamericana, que es completamente distinto. Y segundo, que el tratado europeo, el tratado de Argus, me refiero, de Dinamarca, no tiene cláusulas tan compulsivas de participación en todos los aspectos a niveles de Escazú, donde prácticamente reducen al Estado a una situación de subordinación, ¿no? A personas, ONGs que quieren intervenir en temas de esta naturaleza. Entonces, esa es una segunda reflexión que hicimos. Y la tercera fue que sorprendió que un asunto de esta naturaleza no lo impulse la Cancillería, como hubiera correspondido, sino el Ministerio del Ambiente. Bueno, esa es una decisión del presidente Vizcarra, eso yo lo sé. Y que la Cancillería ha tenido, digamos, 3 fases de intervención. La primera, aprobando el tratado. Como se dice, quien dirige la política exterior del Perú constitucionalmente es el jefe de Estado. Donde no manda capitán, no manda marinero. Entonces ha sido a favor, apoyaron, pero después vino
cambios finamente señalados, ¿no? El ministro actual, siendo el anterior, el embajador Mesa Cuadra, hizo observaciones, señalando que se podía producir un desbalance regional si nosotros aprobamos este tratado. Y el actual ministro, ¿no?, también en forma sutil ha dicho que hay que aprobar, pero que hay que esperar, hay que seguir consultando, lo cual proyecta desde mi perspectiva una incomodidad de la Cancillería de que se pretende aprobar un tratado de esta naturaleza que tiene múltiples observaciones y que no genera ningún beneficio para el Perú, ninguno, beneficio cero, salvo que alguien me pueda decir cuál es el beneficio. Yo en esa intervención señalé que había quedado convencido que no tenía el Perú ningún beneficio después de haberle escuchado a la ministra del Ambiente que me precedió en la exposición, donde no demostró un solo beneficio para nuestro país, y sí más bien se habla en una serie de interrogantes sumamente peligrosas que involucran soberanía e intereses económicos del Perú. Sí, sin duda alguna. Creo que en eso coincidimos, no hay ningún beneficio, y cuando yo he intentado rebuscar entre quienes fundamentan la necesidad de este tratado, dicen que el Perú mejora imagen. Imagínate tú si por mejorar imagen vamos a tener que abrir las decisiones nacionales a intereses foráneos y a poner en riesgo nuestros recursos naturales y la utilización racional de aquello que la naturaleza nos ha dado. Yo creo que eso es una incongruencia fatal. Aquí el Perú no gana, no es que por firmar Escazú vamos a ganar una salida a un puerto, a un mar, no sé, vamos a tener un beneficio como sucede en otros tratados donde hay un intercambio, puede ser de soberanía, pero hay beneficios para las partes. En este caso no, simplemente es la apertura de las decisiones medioambientales y los conflictos a foros internacionales, a organismos internacionales, y eso es grave. Y efectivamente tú has dicho una cosa que me parece sustancial. Este tratado es una réplica del tratado que se firmó en Aarhus, una ciudad en Dinamarca, pero con el inconveniente que a lo largo del tiempo quienes hoy día conciben Escazú han exagerado, han extremado un conjunto de normas que no estaban presentes en este tratado hecho para Europa. Y por cierto, he estado revisando un poco la historia de este convenio danés, y la verdad es que de los 26 países que lo firman, solamente 5 pertenecen a la Unión Europea, siendo los más importantes Italia y Francia. Pero no está Inglaterra, no están los Países Bajos, no están un conjunto de países que no está España, por ejemplo, no está Grecia, en fin, no están los países que debieran en todo caso estar. Están aquellos países de las repúblicas de la antigua Unión Soviética, en un número importante, y eso hace entonces que el convenio tenga eso que es una característica en estas cosas, ¿no? Las grandes potencias, Rusia, por ejemplo, Inglaterra, no suscriben, no son parte de estos tratados internacionales. Lo son aquellos pueblos, como nosotros, tenemos la dicha o desdicha, según sea el punto de vista, de contar con importantes materias primas o recursos naturales. Y por eso es que nos elaboran un conjunto de reglas para que ese beneficio original esté limitado a partir de su punto de vista. Y por esa razón, entonces, yo creo de que este tratado de Aarhus, en este caso, que es una especie de espejo en el cual hay que mirarnos, tiene además un organismo que aquí no se ha dicho mucho, y aprovecho para decirlo en este tiempo, es un comité de apoyo y cumplimiento, que también está definido en el Tratado de Escazú, que es una comisión que, a pesar que se reclama no tener funciones consultivas ni vinculantes, es la que analiza, tramita todas las denuncias, todos los reclamos, y establece recomendaciones que incluso pueden ir, en el caso de acá, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en Costa Rica. Aquí el tema que nos preocupa no es tanto el tema de la Haya, que como sabemos nosotros versa sobre los conflictos entre estados, sino que aquí cualquier persona, en la medida que el Tratado de Escazú como el de Aarhus son tratados de derechos humanos sobre temas ambientales, poder abrir a la competencia
de la Corte Interamericana. Y este comité de apoyo cumplió una función análoga a la que en esta materia ha tenido la Comisión Interamericana con sede en Washington, que es el organismo que canaliza las reclamaciones y las tramita y las eleva después ya como demandas formales ante la Corte de San José. En consecuencia, quienes han querido minimizar, decir que no es verdad que estamos poniendo nuestros derechos y nuestras controversias en manos internacionales, aquí está la prueba. Y si tú revisas la historia de Escazú, vas a ver cómo la Corte de Derechos Humanos Europea ha tenido varios casos en los cuales se ha pronunciado a propósito de iniciativas que ha tenido este comité de apoyo. Hay un caso importante en las islas, en las Canarias, sobre un proyecto de montar un puerto, donde España fue derrotado en este aspecto por la acción conjunta de este comité de apoyo de Arcus y lo que finalmente resolvió el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Ese es el tema. O sea, sí hay consecuencias directas e inmediatas que no podemos soslayar, que no podemos esconder ni mentir, por supuesto, ¿no? ¿No te parece? Así es. Y no solamente el acceso a la información está garantizada por la Constitución Política del Perú, como hemos visto, sino específicamente por la Ley de Transparencia, que data del año 2002 y que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a solicitar la información correspondiente al Estado, salvo temas vinculados a la seguridad nacional o a la intimidad de la persona. La ley inclusive es más drástica, dice, fija plazos, ¿no? Que no señala Escazú, por supuesto. Un plazo de 7 días, puede ser 5 días adicionales, y quienes no proporcionen la información pueden ser sancionados hasta con 2 años de pena de cárcel, ¿no? Por abuso de autoridad, es decir, a través del Código Penal se le puede aplicar. Claro. Yo quiero decir que existen acá las garantías absolutas. Y es curioso que existiendo esa ley, por ejemplo, y me voy un poco colateralmente, sigue bloqueada la información. Solamente 2 casos. Hasta el día de hoy no sabemos, los peruanos, qué contienen los acuerdos suscritos entre la Fiscalía y Odebrecht y aprobados por el Poder Judicial, a pesar de que por medio hay millones de soles en que se ha favorecido a esta empresa, ninguno de sus funcionarios ha sido tocado, sus bienes afectados, se le ha dado tal liberalidad que inclusive se les permitió que puedan vender la central hidroeléctrica Chalga, que conserven sus patrimonios, y todo eso a pesar de que han mentido permanentemente en sus informes o sus declaraciones. Nadie puede tocar. Digamos, está en la caja fuerte de 2 fiscales que usan esos documentos como estimen conveniente. Como ciudadanos tenemos el derecho a ser informados. Y si hablo de eso, también quiero recordar que hace un mes y medio, un grupo de ciudadanos que estamos articulados en Amigos de Venezuela, pedimos una información completa, basados en esta ley, para que nos muestren los contratos suscritos entre los Ministerios de Salud de Perú y de Cuba sobre los médicos que vinieron a prestar servicio a nuestro país, indicando además cuánto se les pagaba a ellos, cuánto se les pagaba al Estado. No hemos merecido ni respuesta. Entonces, yo dejo dicho que hay temas importantes pendientes. Y en cuanto a la famosa participación ciudadana, que es amplísima, que incluye la participación del público en la toma de decisiones de manera amplia y general, en todo, en los proyectos, las actividades, las licencias, el ordenamiento territorial, cualquiera. Este beneficio amplísimo, pero realmente amplísimo, significa que en un tema minero en Puno puede intervenir una persona en San Isidro y pedir y participar sin explicar por qué. Yo quiero participar, tengo derecho a ser informado y tengo que ser consultado, pero digo algo más. Esta liberalidad que ha puesto Escazú
¿Sabe a quién afecta? Afecta a los pueblos originarios, que ya tenían, de acuerdo al acuerdo 169 de la OIT, el derecho a la consulta previa. Lo dice claramente, era digamos, un privilegio de los pueblos originarios que se recurra a ellos a la consulta previa cuando se tenga que afectar alguna zona circundante a su territorio o en su territorio para actividades extractivas de minería, madera, petróleo, gas. Bueno, ese es un patrimonio de los pueblos originarios. Ahora lo puede hacer cualquiera. Entonces, eso colisiona también con esa ley. Colisiona con esa ley porque la consulta previa la pueden hacer cualquier tipo de personas, ¿no? Entonces, este es un segundo punto que también tratamos en la Comisión de Relaciones Exteriores y que es importante para evaluar en qué está colisionando Escazú con las normas peruanas. Mira, en relación a lo que has dicho, Lucho, yo quería decir que el convenio entre Odebrecht y el Ministerio Público, ¿no? Están inscritos dentro de un marco de confidencialidad, porque de lo que se trata es de proteger a la fuente. Así lo dice expresamente el Código Procesal Penal. Pero en este caso concreto, la fuente que delata, la fuente que informa, que colabora, dando nombres y respondiendo preguntas, es Odebrecht. Eso se sabe perfectamente. Y lo que es de interés público es cuánto cuesta la información que Odebrecht le está dando a la Fiscalía. Y eso está estipulado en toda la contraparte que el Estado tiene que ofrecer para que Odebrecht se ofrezca a declarar contra unos y otros, que por supuesto ya sabemos que es sesgado, pero implica poder trabajar en el Perú, que no haya ningún tipo que solamente los casos estén constreñidos a los que se está declarando, en el resto no hay ningún tipo de investigación pertinente. Eso es inaceptable y por eso no se quiere dar a conocer este tipo de información. Y algo similar debe pasar con el convenio que se ha firmado con Cuba para los médicos que están viniendo de dicho país al nuestro. Bueno, pero sobre el tema, yo creo que, mira, estos derechos de información, de participación y acceso a la justicia están plenamente establecidos en nuestra legislación nacional. Y sobre eso no debería haber mayor problema. La novedad está que ahora, en torno a estos tres derechos, cualquier persona que se sienta insatisfecha, porque toda la información que se le da, por ejemplo, no le resulta satisfactoria desde su punto de vista, o porque la forma en que quiere participar tampoco es la que ella quiere, ¿no? Simplemente reclama ante este comité de apoyo y cumplimiento, el comité procesa, le dice al Perú públicamente que tiene que cumplir, que está en una situación de desconocimiento del tratado y en consecuencia se paraliza todo tipo de actividad en esta materia. Esto es muy peligroso. Este comité de apoyo que está señalado ahí no ha tenido toda la repercusión del caso, pero este es el organismo que va a canalizar toda la pléyade de reclamaciones de las ONGs y de los particulares sobre temas medioambientales. Y ella decidirá después cuáles pasan o no a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica y cuáles van a ser expuestas al público, dando una opinión que, por cierto, como dice el tratado, este tratado sirve para que los jueces peruanos y las autoridades peruanas interpreten y apliquen las normas peruanas en función a los criterios establecidos por este Tratado de Escazú. Mira tú las consecuencias que se están jugando en esta materia, ¿no? Sumamente peligrosas, por cierto. Sí, hay riesgos, pues, diversos de naturaleza. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia ambiental, ¿no es cierto? Existe. Yo no sé qué nivel menor puede existir frente a Escazú. Miren, solamente un ejemplo, ¿no? El 10º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, el año pasado se tumbó, como dijimos, ¿no? Dejó sin efectos 111 concesiones mineras que se había otorgado a los pueblos acentrales de Ajagua. Todas esas concesiones mineras fueron dejadas sin efecto porque no se había hecho la consulta previa. De tal manera que existe tribunales de justicia, yo podría inclusive agregar más,
el Poder Judicial cuenta con un observatorio de justicia ambiental, existe una comisión especial de la Corte Suprema presidida por un vocal encargada de estas labores. Hay cursos de capacitación que se desarrollan. El Ministerio Público, por su lado, cuenta con 32 fiscalías especializadas en medio ambiente, 15 fiscalías de prevención en materia ambiental. O sea, hay una estructura de magistrados y de fiscales y jueces que existen en el tema del medio ambiente para aplicar la justicia ambiental y que sin duda alguna tienen que ser reforzadas para que cumpla con eficiencia su nivel operativo. Pero en este tema solamente agrego que en el caso de la justicia ambiental hay un pequeño detalle en Escazú. Dice que cualquier persona puede recurrir a la justicia y en ese caso el Estado, nosotros, tenemos que brindarle asesoría técnica y jurídica gratuita. Es decir, si tú quieres cuestionar una licencia que vas a dar o que has dado para un yacimiento minero y alguien te lleva al tribunal, al Estado, bueno, tú denuncias al Estado, pero el Estado te tiene que prestar asistencia técnica y jurídica gratis para que lo puedas hacer, lo cual es un absurdo. Y yo en esta parte simplemente además digo que la legislación peruana y la plataforma medioambiental es amplísimamente superior a todos los países, los 33 países del sistema interamericano, ¿no?, que han debido participar, de los cuales solamente 9 han reafirmado el Tratado de Escazú de los 22 firmantes, porque nosotros contamos, Ángel, tú lo sabes, 2 ministerios del ambiente del año 2008, 2010, ambiente y de cultura, 2 viceministerios encargados de esos temas. Tenemos 80 leyes, normas ambientales, sistemas de protección, de monitoreo, es decir, existen todas las normas legales indispensables para manejarnos el medio ambiente. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué cosa tiene de menos el Perú que tenga de más Escazú o que tenga de más algún país miembro del sistema? Nada. Nosotros tenemos una plataforma muy superior para preservar el medio ambiente y para impulsar. Pero ¿sabes tú que esa afirmación es contundente y creo yo los peruanos podemos ponerla a conocimiento del mundo para que juzgue si nuestra legislación es suficiente o no y cómo se aplica? Porque se aplica, no solamente está ahí en el papel, sino tiene aplicación práctica, como has podido demostrarlo. Es lo que no cree la gente que está detrás de Escazú. Para ellos, nosotros los peruanos somos unos seres subdesarrollados, ¿no? Somos personas, somos menos, que somos loquitos, primitivos, que no podemos manejar nuestros asuntos. Y si bien es cierto que tenemos una legislación, no la vamos a cumplir. ¿Y por qué no vamos a cumplir? Porque no tenemos capacidad, porque somos unos primitivos y destructores de nuestro propio ambiente, es que tenemos que someternos a una tutela internacional. Y toda nuestra legislación tiene que estar súper vigilada por estos organismos. Y eso es inaceptable de un punto de vista nacional. Eso es convertirnos en una neocolonia. Y ahora que vamos a celebrar el aniversario de los 200 años de la Declaración de la Independencia, resulta insultante que desde afuera nos quieran volver a una situación donde ya no tenemos nosotros los peruanos el derecho de decidir sobre el desarrollo nacional y sobre el bienestar de nuestros pueblos. Eso es sencillamente inadmisible. Y sobre lo que tú dices de el acceso a la justicia financiado por el propio Estado, resulta abominable si es que tú lo juntas con la otra parte que señalaste, que ahora no hay una legitimidad para poder demandar, para poder recurrir ante los órganos competentes a hacer el reclamo correspondiente. De acuerdo a todas las tradiciones del derecho occidental, el derecho procesal, uno para poder iniciar un juicio, una reclamación administrativa, tiene que ser titular de un derecho subjetivo afectado, o sea, yo soy propietario, me afecta, reclamo, o tener lo que se llama un interés legítimo. Bien, en este caso concreto, sin estas dos condiciones que son fundamentales para acceder y pedir una tutela jurisdiccional,
¿no? Cualquier ciudadano, incluso sin ser nacional, puede demandar, y en el curso de este proceso ser totalmente asistido financieramente y por el Estado. ¿Te das cuenta? Es un círculo perverso que ningún país que se respeta puede aceptarlo. Los países que firmaron hace ya 20 años o más este tratado en Dinamarca, ¿no? No llegan a estos extremos. Pero aquí en el Perú o aquí en América Latina sí se pretende cometer este estropicio realmente gravísimo e insultante para nuestra dignidad de, en este caso, de peruanos y de latinoamericanos también. Y algo más, mira, Ángel, ¿no? Quienes defienden el Tratado de Escazú algunas veces cometen los excesos de presentar a quienes estamos en contra del tratado como enemigos del medio ambiente. Esa es una canallada, porque nosotros estamos a favor del medio ambiente, a favor que no se repitan las abominables prácticas que vimos, por ejemplo, en Marcona, Cerro de Pasco, en muchos centros mineros, donde la población se contagia de mercurio o de tóxicos. Eso lo hemos visto, eso no lo queremos, hay que denunciar con firmeza penalmente a los responsables. Esa labor de supervisión tiene que tenerle el Estado. El Ministerio del Ambiente tiene que tener un equipo poderoso de supervisión para que esos casos no se repitan. De tal manera que nosotros peleamos por el medio ambiente, pero no aceptamos un convenio que no nos causa ningún beneficio y no puede generar prejuicios, porque bien sabemos que hay lobos disfrazados con piel de oveja, que son algunas ONGs haciendo el distingo, que hay ONGs magníficas de primer nivel, que por ejemplo, algunos casos que chiquitos, han paralizado Conga, 4.800 millones de dólares en Cajamarca. Tía María, 1.300 millones de dólares en Arequipa. Tambo Grande, 350 millones en Cajamarca. Las Bambas en el Cusco. Es decir, han paralizado proyectos cercanos a los 7, 8 mil millones de dólares que son fundamentales para la creación de puestos de trabajo y para el desarrollo económico del país. Y yo quería, por ejemplo, contar, si me permites, una anécdota. Sí, cómo no. Un día encontré al gerente general de la Plus Petro, un argentino, cuyo nombre se me escapa, uno de bigotes. Lo encuentro camino a Ica, en un supermercado ahí por Chincha. Entonces le pregunto, ¿cómo va nuestra planta de licuefacción? Que hay proyectos de construir una planta que lleva la tubería desde las Malvinas del Cusco hasta Paracas, un distrito de Pisco, y ahí se construye una gran planta a un costo de 3.800 millones de dólares, la mayor inversión de la historia del Perú. Entonces lo encuentro apesadumbrado, me dijo, mira, no lo vamos a hacer en Pisco. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? No, me dijo, estamos siendo hostilizados por una ONG que tiene sede en Pisco, donde permanentemente a la población le dice que el gas que es inodoro, incoloro y insaboro va a matar a los peces y va a matar a la población. Entonces tenemos una gran resistencia y ya ante eso preferimos no meternos en el problema y retroceder e irnos a otro lugar. Entonces yo tomé la decisión de llamar al encargado de esa ONG. Y le dije, usted está haciendo esto. Le dije, eso es falso. Yo entiendo que usted quiera tener dinero para comprarse más camionetas, para tener mejores sueldos, contratar mayor personal. Pero usted lo que no tiene derecho es condenar a la miseria a una población y frustrar un proyecto de este volumen. Así que le comunico que le haremos una campaña fuerte y directa a usted. Entonces me dijo, ¿me está amenazando? Sí, lo estoy amenazando, y grábelo. Bueno, hicimos la campaña, dio buen resultado, finalmente construyeron la planta, que ha significado enorme progreso y que es la planta más potente de América Latina de licuefacción que se encuentra en Pisco. Bueno, así como esas historias, yo creo que... ¿Cuántos peces han muerto? ¿Perdón? ¿Cuántos peces han muerto, digo? ¿Cuántos peces han fallecido? Entonces, así como ese caso, Ángel, hay muchos. Sí. Hay ONGs que viven acá. Estoy poniendo los casos, todos hemos visto en este caso de Conga, Tambo Grande, cómo quemaban las cajetas, engañaban a la gente que se iban a sacar agua del río, y cuando les explicaban que no era verdad, que las aguas se iba a salinizar el mar y había un ducto,
Pero hay gente que juega eso. Entonces hay ese riesgo, con lo cual no quiero yo generalizar de que todas las ONGs son malas, pero hay algunas que están habituadas a eso. Y a mí me alarma mucho, por ejemplo, la campaña enorme que ha lanzado Amnistía Internacional, ¿no? Que es, como sabes, un organismo externo, sí, a favor de que se apruebe el Tratado de Escazú. Entonces, vamos diciendo las cosas con claridad y esas son las razones que coincidimos de no estar de acuerdo con este tratado. Bueno, Lucho, ha sido un enorme gusto conversar contigo. Creo que hemos dado razones, algunas, no todas, por qué el Perú no debe suscribir este tratado por los aspectos inconvenientes que hemos tenido a bien enumerar. Te agradezco mucho tu participación, que ha sido sumamente ilustrativa, y vamos seguramente a volver a conversar cuando toquemos otros temas de interés nacional e internacional. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Gracias.